nombre es Rafael Enrique Meneses López, soy de profesión licenciado en gastronomía, tengo una maestría en gestión de empresas turísticas, soy actualmente maestro de tiempo completo en la Escuela de Gastronomía y de Turismo del Instituto Campechano, me dedico al área de investigación y es en esta área de investigación donde logro conformar un escrito o un documento que logra sustentar el nombramiento de la cocina campechana como parte del listado del patrimonio cultural y material del estado de Campeche. Esta solicitud en su momento, cuando estaba en la rectoría, el licenciado Ramón Santini. Él inicia con nosotros con la idea primero de que la cocina campechana fuera nombrada Patrimonio de la Humanidad, como es la cocina mexicana, pero bueno, se acerca a la Escuela de Gastronomía y le comentamos que eso no era posible porque ya la cocina mexicana tenía este nombramiento. Y bueno, entonces, ¿qué se podía hacer? Pues se podía hacer que el Estado reconociera nuestro patrimonio, haciendo un Estado con ciudad patrimonio y teniendo además del centro histórico a Calakmul como parte de su patrimonio material y en el caso de Calakmul como biosfera, la reserva. Entonces era necesario que en cuestiones de patrimonio inmaterial o intangible la gastronomía se sumara a esto. Y es lo que hicimos, empezamos a trabajar en conjunto a la Secretaría de Turismo del Estado de Campeche, también con participación de la Secretaría de Cultura y específicamente quien da todo el acompañamiento y el asesoramiento para hacer el expediente es el doctor José Manuel Alcocer Bernés, que es cronista de la ciudad, fue el que hizo la dirección de cómo se debía hacer la investigación, dónde teníamos que investigar y qué archivos específicamente, pues siendo el cronista de la ciudad, teníamos que investigar, ¿no? Y además dedicarme a la cuestión de la investigación y estar en gastronomía en el Instituto Campechano. Se me invitó en el 2011 a formar parte del cuerpo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, donde yo estoy delegado junto con la señora Lolina Echeverría, somos los delegados que hay en Campeche, y también sumándose a este trabajo de investigación, pues el conservatorio también avala la investigación, ¿no? Esto debido a que, a pesar de que la cocina mexicana es patrimonio, hay la encomienda a través del conservatorio que todas las cocinas estatales del país logren este nombramiento. Cada vez que se logra este nombramiento con el expediente que se hace histórico y además de inventarios de las recetas, se envía toda esta documentación, se envía a la UNESCO y en la UNESCO se registra y se suma al conjunto de la riqueza de los bienes culturales e inmateriales del país y en este caso pues reconociendo también al estado de Campeche. De esta misma manera pues se manda la investigación a un concurso a Colombia en el convenio Andrés Bello y pues ganamos un premio como una mención honorífica en conjunto debido al contenido histórico que tenía la investigación. Siempre se habla y nosotros decimos vamos a un libro de cocina y pensamos en un recetario. Muy poco pensamos en un libro de historia o que nos pueda describir el origen del platillo o que nos pueda decir de dónde viene o por qué se hace así, los usos y costumbres, ¿no? Y entonces en Colombia pues quedan asombrados de que se presentara un libro de Campeche y curiosamente algo que me quedó muy que me dejó mucha alegría y mucha satisfacción. Fíjate, llegar a Colombia, un país tan lejos, estamos hablando de Sudamérica, con otros usos y costumbres, algunas cuestiones parecidas, porque tienen tamales parecidos a los nuestros, a los tamales colados, tienen un tamal colimense delicioso. Llego y digo, yo voy a hablar de Campeche, voy a presumir Campeche porque pues, hay que presumir Campeche, pero pues como también estaban de invitados pues directores de la UNESCO del capítulo Sudamérica, dicen, ya conocemos Campeche y es delicioso, y ellos esperaban que yo llegara con mi pan de cazón y con los tamales y todo, y pues obviamente pues no era el motivo, ¿no? O no era el caso para la presentación, pero más bien era la cuestión del documento. Sí, llego con el libro, con la investigación, y dice, ¿y la comida? ¿Y el pan de cazón? Y le digo, pues en Campeche, cuando ustedes gusten pueden ir, y básicamente se hace para eso. Entonces se gana este premio, nos dan una mención especial por el contenido histórico, y bueno, tenemos ese reconocimiento por Colombia, ¿no? Y bueno, también por parte de la UNESCO en el capítulo de Sudamérica, donde se participa. Y hemos estado haciendo en conjunto, siempre hablo de eso, que es un trabajo en conjunto porque la divulgación y el rescate, que es a lo que nos dedicamos en la Escuela de Gastronomía y a través de mi persona y de otros maestros que trabajamos en conjunto y a la salvaguarda, pues no solamente es ir a recuperar la receta, registrarla y hacer el inventario, sino hay que difundirla. Entonces yo a través del trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo y en algunas ocasiones con la Secretaría de Cultura, con el instituto me invitan para que yo dé capacitaciones o conferencias de la cocina tradicional campechana, porque fíjate que el campechano tiene algo curioso.
El campechano dice que está orgulloso de su cocina campechana y está orgulloso de ser campechano, pero cuando damos las conferencias, muchos campechanos se dan cuenta que no conocen mucho de su cocina campechana y a lo mejor suena un poco triste. Yo creo que es además parte coloquial o parte del día con día de que pues la modernidad nos está alcanzando a cada momento, de cada instante se crea algo nuevo y entonces dejamos de usar lo que es antiguo o consideramos ser antiguo. Y por lo general las personas mayores que asisten a las conferencias son las que dicen, tiene usted toda la razón, ese platillo se hacía así y me acuerdo de ese platillo. Y los jóvenes son los que dicen, ay, te digo, aquí en Escuela de Gastronomía cuando llevan la materia de cocina campechana, me sorprendo que les digo, oigan chicos, un estofado, un salpimentado, una galantina, y se quedan así, ¿y eso qué es? Pues es cocina campechana. No, pues hay otras cosas, además del pan de cazón, que es nuestro platillo emblemático, además de los panuchos, además del pibipollo, le digo, tenemos otros platillos, tenemos el panuchón, tenemos, por ejemplo, las tostradas, tenemos, las jaivas hechas en chilmole. Se quedan así, ¿eso de dónde? ¿No? A veces ni siquiera el tan famoso pulpo en su tinta a la campechana conocen los jóvenes y digo, bueno, pues es por eso que la Secretaría de Turismo pues está preocupada, sobre todo porque somos, vuelvo a repetir, una ciudad siendo patrimonio histórico como lo es Campeche, que los propios campechanos no conozcan pues su historia. Entonces, debido a esa preocupación, pues se me invita en muchas ocasiones o en algunas ocasiones a dar estas conferencias informativas y bueno, y algunos talleres de cocina. He estado no solamente aquí en Campeche, he estado en otros municipios, he estado en la Ciudad de México, en la Secretaría Federal. De hecho, la Escuela de Gastronomía ganó un premio hace 2 años que se llama Dime qué comes y te diré dónde eres, donde la escuela gana precisamente un premio con el pan de cazón, un premio turístico, y me invitan a dar la conferencia a nivel nacional y la gente queda sorprendida porque ahí sí obviamente era un magno evento. Pues hicimos una muestra gastronómica que ya sabes, me tardé 3 horas en hacer el montaje y en menos de 15 minutos ya no había nada, ¿no? Porque el olor que tiene nuestra comida es muy especial. Yo siempre digo este tópico que a veces la gente como que me lo toma un poco a mal y yo siempre me defiendo, no lo dije yo ni lo digo yo, lo dijo Vasconcelos en Ulises Criollo, que para él la cocina mexicana de México la mejor era la campechana. Hay otros historiadores y gastrónomos especialistas que consideran a la cocina campechana como una de las 3 mejores del país, junto con la poblana y la oaxaqueña obviamente, y en tercer lugar la campechana. Y a mí me gusta decir, bueno, vamos a hablar de cocina campechana y hablamos de todo lo que es la referencia histórica. Entonces se compone la cocina campechana de la cocina yucateca, porque somos peninsulares, no podemos pelearnos. Tenemos esto común que es la cocina maya. Entonces se habla de esta parte de la cocina yucateca en Campeche y tenemos una cocina especial que es la que decía Vasconcelos, que es la que él probó y es de la que se enamora, donde habla en su capítulo especial del Instituto Campechano, esa cocina del siglo XVII y XVIII que le llamamos cocina de intramuros, esa cocina que se consolida o que se va conformando a la llegada de los españoles obviamente que venían al barrio de Guadalupe y que estaban dentro de intramuros, todos los que formaban parte del centro histórico que estaba o que se empezaba a amurallar, pues llegaron de España, de Andalucía, de Islas Canarias. Hay registros de esta información. Entonces ellos llegan y traen estas recetas obviamente de la cocina española con su bagaje que traían de cocina árabe, francesa, italiana, ibérica, inclusive comida celta, y bueno, la consolidan con la cocina mestiza y criolla aquí en México, específicamente en nuestro estado, y es que esa comida es tan especial. Y de esa época, por ejemplo, tenemos la consolidación del pan de cazón, que no se hacía en la época de los mayas porque no consumían tortilla. La tortilla llega posterior a Campeche cuando la época de la conquista o en la época colonial, cuando llegan las otras comunidades indígenas que estaban divididos en los diferentes barrios. Entonces empieza a consolidarse la presentación y la forma de elaboración del pan de cazón. Posiblemente se hacía en bolas rellenas de cazón, no como lo conocemos ahora con la tortilla. Aparece como los jorochos. Exactamente, podríamos decir que sería lo más original o lo más apegado al pan de cazón. De ahí tenemos también, por ejemplo, que la salsa, el chiltomate, es una salsa muy especial, que sí es de origen maya, no se hacía como lo hacemos nosotros actualmente, que a mí me encanta. Yo creo que lo que le da el sabor, además del cazón, al pan de cazón, es la salsa de chiltomate, que cuando no está bien hecha, te queda todo aguado, entonces está mal hecho, ¿no? Y debe tener un color especial. Pero los mayas no tenían fritura, no usaban manteca. Bueno, ahí hay como que cierto
cierta pues pleito, vamos a decir, o cierto vacío histórico, porque hay historiadores que dicen que sí la usaban, que posiblemente pues que era del cacao, o posiblemente que la usaban del manatí. No hay registros arqueológicos que lo puedan justificar o que puedan decir sí comían manatí o extraían la grasa de manatí. Entonces se dice históricamente y arqueológicamente más sustentado que no se consumía grasa hasta que llegan los españoles. Entonces la salsa posiblemente solamente servía, se dejaban los tomates con alguna variedad de chile, que eso sí es muy propio de la cocina mexicana, de todo nuestro país, obviamente, es parte de la trilogía de nuestra alimentación que se come el día con día. Se dejaba hervir hasta que se deshacía, o posiblemente se tamulaba. Llega la conquista, traemos también en el siglo XVII y XVIII, cuando empieza la cuestión de las azucareras y los intercambios del Caribe, y trae una influencia española africana. El chiltomate que conocemos actualmente, que realmente es un sofrito, realmente lo hemos adaptado a un sofrito, que se muele o que se licúa actualmente y queda muy terso, pues bueno, es una mezcla de la cocina prehispánica maya y obviamente con la cocina de la conquista, específicamente la cocina caribeña que tenemos, que llega con esta mezcla afrancesada y de cocina negra, ¿no? Cabe señalar que también en Campeche tenemos en nuestra tercera raíz, que es la raíz de la cultura negra. Entonces Campeche fue un puerto y tuvimos negros, y también ellos traían ese bagaje, ¿no? Ese conocimiento gastronómico, y lo fuimos involucrando y mezclando. Muchos estudiaron en el área de San Román. Exactamente, y por eso también hay ahí la cuestión de que se dice que la merienda campechana era pan de negros. Ahí no hay un dato específico, no histórico, sin embargo se relaciona mucho que los negros, por el color del frijol, se les daba eso, y por eso mucha gente dice que era la comida de negros, aunque no hay un dato histórico que lo justifique o que pueda decir es verdad, era la comida solo para los negros, ¿no? Además de que sabemos que la cocina específica de la merienda campechana pues se hace como que con los restos. Actualmente no lo hacemos así, ya le pones de todo, ¿no? Y lo mejor, entonces históricamente no se puede por lo menos confirmar que sea esto. También tenemos que hablar de esto, ¿no? De que los tiempos económicos en las casas son diferentes. Yo creo que debido al avance de la tecnología, antes se decía que lo que sucedía en Europa llegaba a México en 5 años y llegaba a Campeche 10 años después. Entonces nosotros como que conservamos cierta parte de las tradiciones todavía, pero en la actualidad, con el internet, con el acortamiento de las distancias por los envíos, las paqueterías y demás, pues los productos llegan más rápido. Me gusta comer. Fíjate, pues vengo de una familia con tradición culinaria. En mi casa quien cocina es mi papá, y eso lo tengo que decir. Mi mamá hace un arroz para el puchero de 3 carnes, delicioso. Yo creo que es lo que mejor cocina ella. A ella le gusta lavar los trastes. Y ella nos dice, tú cocina y yo lavo los trastes. Y mi papá es el que cocina. En casa yo vi o tengo ese amor por la cocina por mi papá, pero más allá, obviamente en las raíces, pues bueno, decía hace rato, tengo una historia en la cocina que era mi abuelo. Mi abuelo era dueño de la cocina, de la panadería Laurel, muy reconocida en San Román. Entonces desde niño, pues ahorita me ves un poco delgado, pero si me hubieses conocido hace unos 10 años, imagíname así como estoy con casi 130 kilos. Imagínate tener a la edad de 9, 10, 12 años todavía, que mi abuelo vivía, yo tenía 9 años cuando él fallece, pero pues todavía hasta esa edad tuve el privilegio de que podía yo comer una barra de francés recién salida del horno, o mi pan favorito, que al día de hoy puedo decir ningún panadero me lo ha igualado en sabor, la flauta. Me encantaba, ese es mi pan favorito, la flauta rellena de queso, que actualmente y tristemente ya no le ponen queso, sino le ponen manteca vegetal revuelta con azúcar glass o con azúcar normal, y nos hacen pensar que es queso, pero bueno. Esas son las variantes y las adaptaciones por cuestiones económicas, ¿no? Entonces desde ahí me nace ese amor a la cocina. De ver, yo tengo un recuerdo muy fuerte en mi historia, en mi mente, el Día de Muertos en la panadería, y lo platicamos con mi mamá y nos hace hasta llorar porque es lo que te recuerda tus raíces, tu casa. El Día de Muertos en la panadería, además de las preparaciones del pan grande, el pan de riñón, la camelia grande y el pan de plátano, ¿no? Que se pone en los altares, porque para nosotros ese es nuestro pan de muerto, sobre todo en la ciudad. Pues se hacía el pan un día antes o 2 días antes para la venta de ese día tan especial, y el Día de Muertos era hornear y hornear
charolas con pibipollos y con pibipollos, a veces a más de 100 piezas, imagínate, hasta 300 piezas. Harto del olor. Sí, ya ni lo querías comer porque ya lo habías olido tanto que ya ni lo querías comer. No, también tengo el recuerdo de mi abuela, la mamá de mi mamá, que es esposa de don Rafael Pelón, que es mi abuelo, de por ejemplo en las mañanas, muy poco me tocó más a mis hermanos, a mi hermano mayor, a Manolo, pero a mí me tocó todavía una parte, de pararte a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, si bien te iba, a separar huevos, las claras y las yemas, porque pues con las claras se hacían algunos merengues y con las yemas antes, yo siempre digo antes se hacía francés de huevo, entonces sí llevaba el huevo, ¿no? Y te tocaba, órale, o me tocaba en algunas ocasiones limpiar charolas, muy pocas veces, ¿no? Pero sí lo llegué a hacer, o el clásico que llegaba la palma, que lleva el pan francés, llegaba la palma y había que quitarla del tallo principal o de la rama principal y guardarla, ¿no? Y entonces son como que los recuerdos y las experiencias, además de las fiestas decembrinas que bueno, mi abuelo mandaba a cerrar la panadería y las mesas que se usaban para amasar, pues se unían y eran las mesas para comer y llegaba toda la familia de mi mamá era muy grande y entonces eran las comilonas en grandes. Y tengo también un recuerdo de un pan especial que se hacía. Fíjate que a mí el estofado campechano, por la mezcla de sabores que tiene, no es uno de mis platillos favoritos. Sin embargo, me gusta mucho cuando el estofado pasa a una versión un poco mejorada, que es la hojaldra de estofado o el pastel Elvira, que así se le denomina o así se le llama, que casi ya no se hace. Entonces mi abuelo en fiestas especiales, en fechas específicas, lo preparaba y era algo como que me encantaba. Y eso es lo que tengo mucho recuerdo. Me gusta la comida dulce, pero no me gustan mucho las aceitunas y las alcaparras. Entonces el estofado lleva todo esto, pasitas, alcaparras. Entonces lo como y le digo siempre a mis alumnos, lo tengo que comer porque soy gastrónomo, le digo, pero no es como que uno de mis platillos preferidos. Si me dices cuál es o me preguntas cuál es mi platillo preferido de la cocina campechana, yo te tengo que decir que es el chirmole o el relleno negro. Me encanta, y si está en panucho, mejor. Un panucho de relleno negro así bien hecho, infladito, agarrarlo y comerlo es una experiencia religiosa. Y te puedo comentar, fíjate, yo hace algún tiempo tuve como unos 8 años, o 5, 8 años, tuve, pues yo siempre hablo de privilegios o de oportunidades de irme a Argentina. Me fui de paseo a Buenos Aires, estuve unos días ahí y regresé muriéndome de ganas. Mi mamá me dice, ¿qué quieres comer, hijo? Un pescado, vamos a comer camarón, porque me gusta mucho el cóctel, vamos a comer camarón, vamos a los cócteles. No, quiero un panucho de relleno negro. Y desde ahí me quedé con el sabor del panucho, de ya sea con chirmole o con relleno negro, que son variantes, ¿no? Pero básicamente el mismo guiso. Entonces me quedé con esa fascinación. Que esté negro, ese sabor, la textura chichosa de la tortilla quemada. Yo creo que me quedé mucho con eso porque mi mamá me hablaba en la época, pues, me ha tocado probarlo, pero no como algo común, sino como que en ciertos eventos o en ciertos lugares, comunidades que hemos ido, mi mamá siempre me hablaba del café de tortilla. Y pues yo siendo gastrónomo decía, ¿cómo café de tortilla? Si el café es de café, se hace de café, ¿no? De semillas de café. Y entonces como que me hace asemejar esa sensación de la textura del chirmole con el café, obviamente con sabores diferentes, pero la textura como que me hace pensar eso y me hace creer que estoy viviendo parte de la infancia que mi mamá vivió en la panadería. Entonces por eso me gusta mucho el chirmole y el relleno negro. Mi abuela, precisamente, fíjate, mi abuela y mis tías abuelas son, mi abuela ya no cocina porque pues ya la edad no le permite estar mucho parada, pero ella hace un relleno blanco y un relleno negro delicioso, espectacular. Recuerdo mucho eso, ¿no? Me gusta mucho ya sea el tan, ya sea el col o el puré para el relleno blanco con el chirmole encima. Es la experiencia religiosa más religiosa y espiritual que puedo tener en cuestiones culinarias. Y de los panes, pues te decía la flauta. Me encanta, la flauta es mi pan favorito. Y también algo que hacíamos mucho era, pues mi abuelo cuando se paraba a desayunar, el café con la rosca de agua, que yo no sé qué ha pasado, que también como que ya no la hacen como antes. La rosca de agua la quebrábamos y se la poníamos al café, y eso es algo que me fascina. Yo tengo una costumbre un poco rara, vamos a decir, me quedé con esa tradición de champepear. Entonces todo lo que tengo a la mano lo champepeo. Pan, ya sea con refresco de cola, ya sea con café, con jamaica, algo que me encanta porque en la panadería antes se hacía mucho, fíjate, no solamente se vendía pan, sino se vendían otras cosas, ¿no? Bebidas, yogur, otros tipos de alimentos, ¿no? Específicamente té. Entonces en mi familia
hay una tradición de hacer té hervido que es algo espectacular. Es algo que tengo que dedicarle un tiempo para una investigación, porque en otras partes de México y en otras partes del mundo hay una tradición del té, pero caliente. Y Campeche específicamente tiene una tradición en consumo, pero en frío. Y obviamente tenemos muchas marcas, ¿no? Y la más conocida sabemos cuál es, pero en las panaderías antes, y en específico en la panadería de mi abuelo, mi abuelita y una de mis tías, mi tía Marugenia y mi tía Aida, que ya falleció, ellas hacían el té. Y tenemos como que un secreto para darle el sabor al té, y es algo como muy, muy rico que tenemos. Yo soy de las bebidas, puedo decir que soy adicto al té. Me gusta mucho, soy de descendencia asiática. Mi papá, por la línea de mi papá, somos de origen cantonés, posiblemente, porque no recuerda muy bien él, pero puedo decir que a lo mejor lo traigo en mi sangre, el amor al té y al arroz. Pero la bebida que me fascina es, yo puedo tomar té, me encanta. Y de Campeche, pues la cocina campechana tiene muy marcado el consumo del té. Tradicionalmente, ¿no? Ya sabemos, a partir de la década de los 70, un poquito más atrás, tenemos mucho este consumo del té en frío. Y bueno, pues todas las marcas que han surgido, y en específico pues una marca San Romanera, que es como que el emblema del té en Campeche. El abuelo de mi papá era chino. Yo no podría decirte mucho porque pues obviamente no soy tan mayor, pero escucho que mi papá y mi mamá y algunas personas me mencionan que hay una referencia de él en el cine Jardín, precisamente, que él vendía pepita y cacahuate, que era la persona que estaba afuera vendiendo pepita y cacahuate, que era un chino de cabello blanco con su trenza, como se acostumbra en la cultura asiática, o se acostumbraba, ya no es tan común verlo. Y pues obviamente él vino huyendo de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces llega a Campeche y bueno, ahí él a eso se dedicaba, a vender pepita y cacahuate. ¿Se enamoró de una campechana? De una mexicana, va bajando, llegan a Mérida, sé que tenemos Mérida, familia en Mérida, y luego llega a Campeche, y es por eso que digo que tenemos descendencia asiática. Yo tengo los ojos rasgados, pero mis sobrinos, los hijos de mi hermano, son más chinitos todavía. Mi tía, la hermana mayor de mi papá, es más china, ¿no? Tiene sus ojos más rasgados. Entonces, de ellos tenemos el uso y el consumo del té, pero específicamente el consumo del arroz. Fíjate que en tu casa, hay un pleito cuando cocina mi papá. Porque mi papá cocina muy campechano. Eso todo lo hace religiosamente, su frijol con puerco, su puchero, todo muy campechano. Pero de su familia asiática conserva la tradición de consumir el arroz hervido, sin sal, sin nada. Y yo siendo chef y comiendo, yo soy de ponerle ajito, cebollita, y si hay manteca de cerdo lo sofrío, y si soy muy sano o muy fitness, agarro el aceite de oliva y lo frío, ¿no? Pero él no, él se molesta, no, el arroz solo se come así hervido y sin sal. Bueno, pues el día que él cocina su frijol con puerco, él hace su arroz y yo mi arroz. Porque llegue primero a la cocina, sí. Sí, porque él mantiene esa tradición de su familia asiática, el consumo del arroz solamente hervido. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos, mi hermano mayor, José Manuel, mi hermana de medio, Cintia, y yo. Y otra prima hermana, María José, que sería la más pequeña, que es como mi hermana, es mi prima realmente. Pero bueno, al fallecer mi tía Aida, pasó a ser parte de más de la familia, ¿no? Son 4. Somos 4, sí, vamos a decir siempre que somos 4, así es. Mi hermano, fíjate que él sí aprendió a hacer más pan que yo, porque yo estaba más chico cuando murió mi abuelo, pero él sí sabe hacer francés y sabe hacer algunas masas. Yo obviamente llego a estudiar gastronomía y es cuando aprendo. Y de ahí mi hermana no cocina, mi hermana es psicóloga educativa, a ella le gusta la psicología. Ella prefiere que haga postres, le gustan mucho los postres. Mi prima más chica, María José, ella sí le gusta cocinar, no tanto, pero sí se mete un poquito más a la cocina. Y en casa o cocina mi papá, o cocino yo, o cocina pues la señora que trabaja con nosotros, Licha, que es la que nos ayuda. Cuando vivía mi tía, la encargada era mi tía. Mi tía era como hija hermana de mi mamá, vamos a decirlo. Entonces vivíamos juntos, éramos vecinas. Y ella se encargaba de hacer la comida. Yo aprendí también a cocinar por mi tía y por mis tías abuelas, ¿no? Mi tía Elena es una excelente cocinera, que es hermana de mi abuela. Mi abuelita también, y mi tía Consuelo. Y fíjate que cada una de ellas tienen como que platillos específicos muy campechanos. Sí, por ejemplo, mi tía Consuelo, que es maestra, fue maestra en la Justo Sierra, ella hace perfecto el bacalao, que se consume mucho en las fiestas decembrinas. Tiene un bacalao delicioso. Mi tía Elena, el relleno negro.
mi abuelita el relleno blanco, o sea, son como que sus platillos fuertes. Y obviamente las tres tienen sus propias recetas de su puchero. Entonces es algo que les queda muy rico y sustancioso y es como que algo muy... recuerdo mucho eso también de las ollonas de puchero y al otro día tu pucho o ese mismo día el puch y al otro día la ropa vieja y al otro día lo que hubiera quedado del puchero se hacía, ¿no? Que es algo muy campechano. Fíjate, nosotros antes de que yo me fuera a estudiar a Veracruz, yo estudié gastronomía a Veracruz, en el Chef College en Boca del Río, un saludo a la escuela. Yo recuerdo mucho, mi papá era muy tradicionalista, te decía hace rato, y todos los domingos éramos puchero de 3 carnes, puchero de 3 carnes y puchero de 3 carnes, y el lunes tu frijol con puerco y el martes tu bistec de cazuela, y se llevaba todo el semanario campechano, era de ley, era lo que se comía antes. Cuando obviamente me voy y regreso, pues empezamos a variar un poco, ¿no? Me gusta mucho la comida francesa, que es nuestra, pues la que nos norma a nosotros en técnicas, y me gusta mucho la comida hindú. Y entonces empezamos a cambiar un poco en nuestro día con día de la cocina, pero lo que sí no le he podido quitar, y espero que no se le quite porque es algo que debemos de preservar, es, por ejemplo, el lunes de frijol con puerco. Y los domingos en la mañana, lechón o cochinita o rellena, eso sí no se le... Y qué bueno que lo siga manteniendo, porque sobre todo los panuchos que me encantan, es como que no lo pierde, ¿no? Y de repente ya hace el bistec de cazuela, hace su sip, ahora ya no se puede hacer de venado, pues lo hace de res. Entonces hacemos toda esta comida, ¿no? Muy, muy campechana, y ya cuando tengo muchas ganas hago pan, ¿no? Que el riñón o el pan de muerto, o hago panes, ¿no? O postres, eso es lo que me gusta mucho de la cocina. Además de la propia cocina, me gusta hacer mucha pastelería o mucha repostería. Llegó Rafa, yo tengo un pastel que hago, que no es de cocina campechana, pero es un pastel que hago, que se vendía en un restaurante que ya no está, de una amiga mía, Gisela Trejo, le mando un saludo. Una gran amiga chef, ella me encarga un pastel y ella lo bautiza en mi honor, se llama Rafaelo. Es un pastel de chocolate, que es una adaptación que yo hice de un pastel francés que se llama en francés es Vin du Chocolat. Es un pastel que lleva mucho chocolate, pero que tiene una característica especial: la crema batida tiene que hacerse a mano y tiene que ser una crema hecha por el cocinero, no una crema que vas y compras en los supermercados. Es una chantilly, pero es una chantilly hecha casera. Entonces tiene esa delicadeza y ella lo prueba, le gusta y me invita a apoyarla en algunas ocasiones, haciéndole yo ese postre exclusivamente. Y es lo que me piden mucho en casa. Me piden mucho unos roles de canela, que quienes los han probado sabrán por qué. Y uno de los postres que más me gusta preparar, porque es rápido y porque me queda muy bien, es el tiramisú. Yo, fíjate, pues soy maestro de gastronomía, yo respeto mucho la originalidad de los ingredientes, además siendo pues defensor de la cocina tradicional, no solo de México, tengo que defender toda la cocina tradicional. Yo uso los ingredientes originales, yo respeto que el tiramisú tenga que elaborarse con mascarpone, y si no hay mascarpone mejor no lo hago, o veo dónde lo consigo, y solamente lo puedo llegar a sustituir en algunas ocasiones por Neuchâtel, que llega a un súper determinado, pero no uso queso crema. Entonces a veces mis clientes me dicen, oye, quiero hacerte un encargo de tiramisú. Ajá, ¿cuánto me lo dejas? Le digo, mira, te lo puedo hacer más barato, pero no te vas a ver como debe de ser. Le digo, te va a salir tanto, te va a costar, por así decirlo, un tiramisú grande para 12 personas, te lo dejo en 480 pesos. Ay, ¿por qué tanto? Le digo, porque el queso cuesta solamente 75 gramos de ese queso, cuestan 120 pesos. Pero vas a ver la diferencia del sabor. Digo, tú vas a ir a un súper o a una pastelería de Campeche, le digo, y lo vas a probar. Y cuando pruebes mi postre, el tiramisú original o lo más pegado al original, te vas a dar cuenta. Y sí, me ha pasado. ¿Sabes qué? Lo que cueste, pero házmelo. Y sobre todo para diciembre, llegado a tener encargos hasta de 20, 25 tiramisús para un solo día, exactamente. Yo no sé qué ha pasado. Mira, el campechano es delicado en su comida. El campechano es muy especial. El campechano te puede decir, esto está bueno o no está bueno, esto sabe o no sabe. Pero yo creo que la cuestión económica nos ha hecho estar así. Porque yo hablo mucho de la panadería, porque yo viví la panadería tradicional. A lo mejor no aprendí tanto de la panadería tradicional en su momento, pero sí viví los usos y las costumbres de sabores. Sí, también pude hablar un poco de la cuestión del ahorro para tener más.
pero te digo, por ejemplo, yo siempre le digo cuando doy panadería o cuando he ido a panaderías, le digo, ¿qué les ha pasado? Antes los panaderos de antes no usaban mejorantes ni conservadores, y si se usaban conservadores y mejorantes naturales. Y es cierto, es que antes era más tardado hacer pan. Ahora lo haces, le pones un mejorante o un conservador específico y tienes una masa en 15 a 20 minutos. Cuando antes, yo recuerdo mucho que mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana a hacer su masa madre, que es algo que ya no se hace, ¿no? Bueno, la modernidad la globalización, lo que dicen, nos va alcanzando y empezamos a hacer a un lado estos usos y costumbres tradicionales. Pero fíjate que en cocina sí es algo muy importante. No sé si has escuchado el dicho o cuando las personas dicen, es que esta persona que ya tiene tantos años es de buena madera. Mira, como tiene 90 años, hay gente que tiene hasta 103 o 108 años. Y está como si nada, obviamente por la edad ya no se puede mover y todo, pero está toda lúcida, no está enferma, está mejor de salud que tú que tienes 20 o 30 años. ¿Pero por qué? Porque la alimentación era diferente. No se consumían tantos conservadores, no habían tantos mejorantes. Yo siempre digo, y se consumía manteca de cerdo. Antes, ¿qué le dabas a tu puerquito? Porque se acostumbraba, Campeche tiene esa tradición culinaria de tener tu hortaliza. Sembrabas tu epazote, tu cilantro, y las casas más grandes en las haciendas o en las quintas tenías tu mata de naranja, tenías tu mata de mamey o de zapote o de guanábana. Ahora no, obviamente, pues las cuestiones económicas cambian y hay familias que se han tenido que ver obligadas a vender parte de sus terrenos, ¿no? Pero tenías tus animalitos igual, tus gallinitas, tu puerquito, tenías tu puerquito que criabas para la primera comunión, para el bautizo, para los 15 años. ¿Y qué le dabas? Maíz, tortillas. En algunas ocasiones hasta lo que tú comías le dabas. Y ahora no, le dan alimento, que es un producto procesado, y el puerco pues no es el animal, sino es la alimentación que recibe el animal, que lo hace un poco menos saludable pues para el ser humano. Y es lo que ha pasado, ¿no? En cocina se habla mucho de esta cuestión que se puso de moda, los alimentos orgánicos. Nosotros siempre hemos comido orgánicamente. ¿Por qué? Porque no se usaban hasta hace 10 años, no se usaban fertilizantes tan agresivos, no se usaban tantos productos químicos y conservadores. Y vuelvo a repetir, antes tú comías lo que había en tu casa, en el patio, digo, a lo mejor no era tan vasto como para poder mantenerte toda una alimentación de una semana, pero pues podías darte ese lujo, ¿no? Ay, hice guanábana porque tengo la planta aquí en el patio, ¿no? Y entonces eso ha cambiado. Y en la gastronomía actual se habla, ¿qué es mejor? ¿Lo orgánico o lo que se consume en un supermercado? Y fíjate que sí, mucha gente no se da cuenta o no lo siente, pero la gente como el campechano que tiene este gusto, y no me dejarás mentir, puedes hacer un caldo de gallina, algo básico, o un caldo de pollo. Bueno, vamos a hablar de un caldo de pavo. Un caldo de pavo que comes en los portales o comes en algún puesto, cocina económica, y vas a ver la diferencia entre lo que sabe un pavo, un caldo de pavo de monte o pavo indio que le dicen, lo que te sabe el pavo en el caldo que criaste en tu patio o que hay gente que cría y te lo vende, y obviamente a la diferencia de un pavo que te dan al 24, ¿no? Que lo vas a recoger a un supermercado que está súper congelado. Sí hay mucha diferencia. Ahora, no todo el mundo lo nota. ¿Por qué? Porque no tiene educado su paladar, porque no es especialista, pero sí es muy... La gente que está especializada o la gente que le gusta comer bien, se da cuenta y dice, yo me doy cuenta cuando dice, este pollo es de súper, no maestro, lo compramos en el mercado, no, este pollo es de súper. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque sabe, ay maestro, sabe igual. Digo, no sabe igual, tiene una característica en la textura y el color, y obviamente en el olor y el sabor, que te hace darte cuenta de que es un producto que está congelado, ¿no? Entonces eso pasa con la cocina tradicional, que es la que debemos de preservar. ¿Por qué? Porque es la que mejor salud nos da. Fíjate que yo creo que todavía en Campeche tenemos ese privilegio. La restaurantería tiene todavía ese nivel. No todos los restaurantes, obviamente, pero sí yo conozco restaurantes, por ejemplo, de coctelerías, que el pescado y el marisco es fresco. No te voy a decir que lo están sacando en ese momento, ¿no? Pero es lo más fresco que todavía se puede, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja sobre otros
estados y sobre otros países, ¿no? Campeche tiene muy marcado eso. Todavía puedes ir al 7 de agosto, puedes ir al mercado y comprar tu pescado fresco. En algunas ocasiones ya tienen algún tiempo, ¿no? Porque bueno, no se vende todo, pero todavía puedes decir que es fresco, ¿no? En otros estados, como en la Ciudad de México, que hay que ir a los mercados grandes que lo tienen el producto súper congelado, bueno, puede cambiar. Y aún así, estando en la Ciudad de México, puedes encontrar restaurantes que van con los productores locales y cocinan todo lo que se hace localmente. Eso es importante. Fíjate, yo creo que lo que le faltaría a Campeche en el área de restaurantería es eso, que los restauranteros volteen. Ahí sí tengo que nombrarla, no porque sea mi amiga, pero alguien que ha trabajado mucho en eso es Maruja del Río, de que la gente vaya con el productor local, que rescate el tomate. Por ejemplo, ella tiene un proyecto muy importante del rescate del tomate maya, que vaya y consuma ese producto, que vaya y le compre las naranjas a la persona de la esquina, a lo mejor que tiene su quinta y tiene sus naranjales. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que, vuelvo a decir, está de moda, que no es moda, lo hemos hecho siempre, pero que bueno, preferimos tener un celular en la mano que nos llena de cosas el cerebro, y entonces dejamos de ver lo que nos hace bien y empezamos a hacerle caso a lo que nos hace no tan bien, y luego cuando ya no estamos tan sanos regresamos a lo orgánico y ahora nos venden carísimo porque ya está de moda. Me gusta, fíjate que sí, tengo una especialidad en cata de vinos, me gusta mucho. Fue un regalo esa especialidad. ¿Y por qué? Precisamente hace 2 días hablaba yo con una persona de que me dice, bueno, ¿por qué te gusta la cocina campechana? Pues por la panadería y demás, ¿no? Le dije, fíjate, cuando yo estudiaba todos los concursos de gastronomía, desde el primer semestre que yo entré, mi mamá siempre me preparó para eso. Hazlo, arriésgate. Desde el primer año que entré a carrera de gastronomía en Veracruz, participé, y siempre lo puedo decir, con platillos, si no 100% yucatecos campechanos, con algo característico. Entonces gano un concurso de cocina, gano el primer lugar en escuela. Me acuerdo que lo gané con un relleno negro, precisamente. Le puse un nombre en maya, que era Señor de la Noche. Así le puse, no recuerdo ahorita el nombre en maya, pero así se llamaba, la traducción era Señor de la Noche. Y era un relleno negro. Y ganó el concurso, y además de la medalla y del trofeo y demás que te dieran, era un premio para estudiar una especialidad en cata de vinos. Y todo un año estuve tomando la especialidad con un sommelier francés, y tengo esa, porque también es como que hay que educarte en eso, esa delicadeza de percibir los aromas y los sabores en los vinos. Me fascina. Algo curioso en Campeche, hablando de historia, en Campeche se tomaba mucho vino antes, en la década del siglo XVII, XVI y siglo XVIII, se acostumbraba mucho el vino. Venían barcos que llegaban y traían vinos holandeses, vinos italianos inclusive, obviamente, pero bueno, ¿qué pasa? Hay una explicación. Me dicen que posiblemente por el cese del país, de México, obviamente, de adquirir productos españoles, pues dejan de llegar. Se pierde la capitanía de puerto, dejamos de ser un puerto muy importante a ser un puerto pues con menos importancia, entonces dejan de llegar estos productos, y la gente, como vamos diciendo, pues sigue actualizándose y pues actualmente ya no hay esa cultura del vino, ¿no? A mí me encanta. Yo voy a un restaurante y pido vino. ¿Quieres cerveza? Le digo, no. Me gusta la cerveza, no mucho, pero el vino es como que mi especialidad. El vino tinto. En la casa siempre va a haber vino tinto, ya sea en el refrigerador o ya sea en la cava que hay para tomar. Y se toma en momentos especiales, pero siempre hay una botella hasta para regalar, ¿no? a los amigos, o para degustar en la casa, ¿no? Y los fines de semana acostumbramos un poco eso. Mi mamá es amante del tequila. Actualmente la estoy como que introduciendo al mezcal. Me gusta el mezcal. Yo prefiero el mezcal al tequila con su salecita de gusano. Y bueno, estamos como que en eso, ¿no? O tomamos vino, o tomamos tequila, o tomamos mezcal, y disfrutamos de un buen rato en casa. Ahora, recientemente regresó a Campeche un amigo muy querido para mí que vino de Europa. Es uno de mis mejores amigos. Fue mi alumno y ahora es mi amigo, lo puedo decir, y tenemos como que esta oportunidad para disfrutar más todavía los fines de semana, preparar, porque ambos somos chef. Él prepara la cena, yo preparo el postre, él prepara la pasta, yo llevo el vino. Entonces tenemos esta
esta dinámica, ¿no? Él con su familia y yo que me invitan a cenar, pues ahí estamos disfrutando y pues disfrutando del momento, de la comida y del vino. Me gusta mucho la repostería. Y no, yo me comí hasta 5 barras, imagínate, y 3 flautas, 4 flautas. Mira, yo me pongo a dieta y puedo mantenerme a dieta, pero no me pongas un pan enfrente, porque ahí sí me haces romper la dieta. El otro día regresé de vacaciones y me puse otra vez estrictamente a dieta, ¿no? Llega mi papá con un pan de riñón, no pude aguantarme, pedazos me comí. Ya valió la dieta toda la semana, le digo, estábamos tomando creo café. Le digo, café o no sé qué estamos tomando. Y mi pedazo de riñón, me encanta. Me recuerda mucho a mi infancia. El pan de riñón, la rosca de agua. Fíjate que hay cosas tan sencillas que digo, ya no saben igual. Una rosca de agua es masa del pan francés que deja secar. Yo no sé qué tanto problema podrían tener para no seguir haciéndolo tradicionalmente, pero bueno. Fíjate que el amor por la música lo tengo por mi mamá, eso lo tengo que decir. Mi mamá, ella canta y yo siempre la escuché cantar y me gustaba cómo se escuchaba y yo decía, bueno, en una ocasión me invitan en la primaria, yo estudié en López Mateos, que está en San Román, me invitan a participar en un concurso de padres e hijos que cantan y entonces ella participa conmigo, ganamos el 3er lugar. Mi motivo para irme de Campeche, originalmente lo tengo que decir, no era estudiar gastronomía. Mi motivo original era irme a la ciudad de Jalapa, en Veracruz, para estudiar ópera, junto con otra compañera, amiga mía. Ella sí ha logrado como que desempeñarse un poco más actualmente en esto, en la ópera. Yolanda Hernández, estudiamos juntos la secundaria, no somos la misma generación, pero nos vamos juntos, estamos en el coro de la Universidad Autónoma con el maestro Antonio Trejo, que en paz descanse, que es el fundador del coro. Yo fui alumno fundador del coro universitario y siempre me gustó, mi mamá cantaba y cuando se da esta oportunidad de entrar al coro y poder cantar ópera, me enamoro más de la ópera. Y decido presentar el examen, pero no alcancé ficha. Y aún así, para entrar a estudiar ópera solamente se dan 3 o 7 fichas cuando mucho. Y de esos 7, por así decirlo, entran 3 o 2. Y entonces no alcanzamos ficha. De aún así, nos arriesgamos, Yolanda y yo, y nos fuimos para que nos audicionaran. Llegamos y no pude porque viniendo de un lugar tan cálido como Campeche, ir a un lugar tan frío como lo es Jalapa, me dio gripa y no pude cantar. Se cerró la garganta y no pude cantar. Y entonces lo intentamos 2 veces, me pasaba lo mismo. Yo ya luego dije, ¿serán los nervios? Me estoy saboteando. Dije, bueno, no importa, me quedo en Veracruz estudiando gastronomía, pero en las tardes, cuando todavía yo tenía tiempo y no tenía mi servicio social ni mis prácticas profesionales, en Veracruz existe un lugar que se llama IBEC, que es un instituto de la Casa de la Cultura, donde también dan clases de ópera de manera semiprofesional. Es como un trampolín. Los que estudian ahí luego pasan a la facultad, o como que tienen más beneficio para entrar a la facultad. Entonces yo decido entrar y por las tardes durante 2 años iba yo a estudiar ópera en el IBEC en Veracruz. Actualmente muy poca gente sabe que canto, pero lo hago. Me invitan en algunas ocasiones a cantar en misas o a cantar en el Instituto Campechano, precisamente con el maestro Martín Pacheco. También el doctor Sandoval, que es el rector actualmente, en una ocasión me escucha y me invita a participar con la orquesta de cámara del instituto, con la maestra Ana María, y entonces hicimos una presentación especial, ¿no? Actualmente me sigue gustando, pero fíjate que me gustaría en algún momento, si me llego a dedicar en esto, pasar de la música tradicional campechana, darle un toque ligeramente operesco, porque las letras de la música campechana, que es muy romántica, yo creo que podría adaptarse muy bien a un cantante o a una mujer, ya sea hombre, de ópera, ¿no? Inclusive una de las canciones que más me gusta de Campeche es la de La Campechanita, y se la he dedicado muchas veces a mi mamá. Y precisamente más como en un tono ópera. En su momento, yo cuando cantaba a partir de los 13, 14 años, cuando entro a estudiar algo de música, puedo decir que tuve el privilegio de tener un maestro
muy reconocido de ópera campechano, el maestro Francisco Pacheco, que ya falleció, que era un contratenor muy reconocido del estado y obviamente en la Ciudad de México. Él me invita, él no me invita, perdón, estábamos en la iglesia cantando y Ana María lo lleva, ahí conocí a la maestra Ana María y me dice, tú eres contratenor, y me empieza a dar clases los días que estaba en Campeche, pero pues bueno, ya luego pues vamos cambiando. Entro al coro de la universidad y mi formación empieza a ser como voz de tenor, y te puedo decir que tengo esa facilidad de tener la voz de tenor como la voz de contratenor, y entonces me adapto a las partituras. Obviamente hay que seguirlo practicando y bueno, ahí vamos. Cuando se dé, yo espero que se va a dar en algún momento de mi vida, pues espero grabar a lo mejor un disco, pero de música tradicional campechana con algunos toques operísticos. Silvia Kursein. ¿Qué significa para ti? Mira, Silvia Kursein, yo creo que no solo para mí. Silvia Kursein Villalobos es una institución de la cocina mexicana, no solo en México, sino es una institución de la cocina mexicana en el mundo. Ella es reconocida como embajadora de la cocina tradicional. Ella es antropóloga de formación, no es chef, pero terminó siéndolo. Obviamente ella se dedica yo creo que si alguien sabe realmente de historia de la cocina, hablando del pasado y hablando de la actualidad, es Silvia Kursein. Silvia Kursein ha estado en muchas partes de México y en muchas partes del mundo poniendo en alto el nombre de la cocina mexicana. Ella llega a Campeche por razón de amistad con el doctor Emilio Parrao. Cuando yo subo a la dirección de la Escuela de Gastronomía del Instituto, mi idea es hacer una semana gastronómica y cultural, tal cual lo llevaba yo en la escuela donde estudié, y la invitamos. Yo ya conocía a Silvia, ella fue jurado en un concurso en el que participé en la ciudad de Veracruz, específicamente en Tuxpan. Entonces ya me conocía, y llega ella, me la presenta el doctor Hermilo, le digo, chef, ya nos conocemos. Hasta que ella logra acordarse de mí, porque ese concurso en Veracruz tuvo una peculiaridad. No vamos a quemar al estado, ¿verdad? Pero bueno, tuvo una peculiaridad y me dijo, ¿te acuerdas de todo lo que pasamos? Sí, me acuerdo. Y entonces hicimos una amistad. Silvia es reconocida por muchos chefs importantes, no solo de México, de Francia, de Italia, de España inclusive, por todo su conocimiento. Puedo decir que tengo el privilegio y tuve el honor de que ella escribiera parte de la presentación del libro. Tengo 2 proemios, tengo una presentación y bueno, ella lo escribe, ¿no? Con mucho cariño. Ahí está su nombre, Silvia Kursein Villalobos. Y bueno, ha sido maestra de maestros y ha sido maestra de grandes chefs de México como Benito Isolón, Paulina Bascal, y se lleva con todos estos personajes actuales de la cocina mexicana, ¿no? Además de que tuvo mucho tiempo ella a cargo del Festival Gastronómico y Cultural del Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces para mí Silvia Kursein es una persona muy especial, y tengo que decirlo, no tengo que decir, a lo mejor no se le ha dado el reconocimiento, pero también para la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano, yo creo que el maestro Hugo Villarino, inclusive es la licenciada Ariadna Villarino, que en su momento estuvo participando con nosotros, yo creo que ellos no me dejarán mentir. Silvia Kursein para la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano ha hecho mucho y nos ha apoyado, como dicen, lo que hace tu mano que no lo separa otra, y hay cosas en las que ella nos ha apoyado mucho a la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano. Sí, de hecho hay un programa especial del Canal 11 que se llama Coloquio de la Cocina Mexicana, y me toca hacer con el Canal 11 el capítulo Campeche, y es un programa gastrocultural donde me invitan y hablo específicamente, como el día de hoy también hablo de la historia de la cocina campechana. Y bueno, pues una incursión nacional que puedo decirte que tuve la satisfacción de que me vieron hasta en Alemania porque tengo amigos que viven ahí y nunca esperé que se esperaran ahora sí que a la hora en que era la transmisión original, y conectarse y mandarme la foto, te estamos viendo. Así como que en España también me llegaron a ver, y bueno, en Canadá, los amigos que viven ahí. Y bueno, ¿qué sigue para Rafael?
Mira, yo soy una persona que se deja llevar con el flujo de las cosas. Algo que muy poca gente sabe de mí también, además de ser chef, tengo una instrucción como terapeuta energético corporal. Soy especialmente maestro de Reiki y tengo algo que siempre le voy a reconocer a mi abuela materna, a doña Petrona, María Petrona, que es la mamá de mi mamá, que si yo conocí la religión y el amor al Cristo Negro, que somos sanromaneros, fue gracias a ella, ¿no? Y mi formación es confiar. Yo siempre confío en lo que va llegando. Yo confío que Dios me va a poner siempre en donde yo tenga que estar. La dirección se dio de esa manera, la delegación se dio de esa manera. Obviamente habla y te respalda tu trabajo, ¿no? Porque a veces aunque seas muy bueno, pero si no tienes un trabajo, pues no te respalda, ¿no? O no tienes una trayectoria, no, pues no te respalda. Y entonces yo confío en eso. No sé a dónde voy a llegar. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la ópera, todavía como que me vuelves a sembrar pues ese gusanito, esas ganas otra vez. Y si alguien me escuchó ahí de los que hagan discos y está interesado, pues sí, hacer como que algo otra vez ahí. Soy un amante de la gastronomía campechana y de la cocina mexicana y me gusta la difusión y la divulgación. He participado en congresos de carácter internacional y estaré ahí donde me inviten, con quien me invite y donde quieran que yo participe, ahí voy a estar. Fíjate que yo soy muy, como dicen en francés, laissez-faire. Me gusta fluir y estoy trabajando con quien se tenga que trabajar. Creo que a este punto de mi vida me siento satisfecho con todo lo que he logrado. Puedo decirlo, soy históricamente el director más joven de los 300 y tantos años que tiene el Instituto Campechano y en los 157 como universidad libre. Soy el director más joven de toda la historia. Yo asumí la dirección a los 24 años. El reglamento tuvo que adecuarse a mí en ese momento porque no había, obviamente había gente que había participado como chef aquí en la escuela, que todavía no era licenciatura, pero no eran licenciados. Entonces te digo que las cosas se dan. Yo llego y fui uno de los primeros licenciados en gastronomía. Ya habían habido otros, inclusive de carácter internacional, extranjeros, pero no pudieron mantenerse, ¿no? Entonces llego como primer licenciado en gastronomía y me dicen, ¿quieres? ¿Puedes? Adelante. Entonces, ¿qué viene para Rafa? Lo que tenga que venir, y lo afrontaremos con gran valentía y lo afrontaremos con mucho amor y con la fe en alto y siempre sabiendo que Dios nos da lo que necesitamos y requerimos. Ok, es una frase de Shakespeare y esa frase le mando un mensaje. Fíjate que uno tiene que hablar mucho de las personas que te marcan en la vida. Esa frase obviamente la lees en la literatura shakespeariana, pero esa frase en específico me la enseñó una maestra que marcó mi vida, eso sí lo puedo decir, en la preparatoria. La maestra Sofía Rivero Castillo. Ella inclusive en algún momento se sintió un poco como desilusionada o creo traicionada por mí, porque fui uno de sus mejores alumnos en su momento, ya me lo dijo, ¿no? Y me lo comentó. Y fíjate que ella me decía, yo te veía para que estudiaras literatura y letras. Y me fui para estudiar gastronomía y entonces sí. Pues sí, estamos en literatura. Y exactamente, fíjate, y también por esto, como que ella también me dejó eso. Ahorita, en lo que viene para Rafa, seguimos escribiendo, estamos haciendo la segunda parte del libro, ahora hablando de otra parte de Campeche, que ellos, he conocido gente de esta región del estado que dice que no se sienten tan campechanos porque vienen de otros estados. Entonces, es lo que viene, seguir escribiendo, seguir difundiendo y pues con el reconocimiento de este bagaje de tus maestros y de lo que tú también formas, ¿no? Y mis saludos para la maestra Sofía, está en Hermilo Sandoval, ella es maestra todavía ahí y ella sí como que marcó en esta etapa de mi vida lo que tenía yo que hacer y a dónde tenía que ir, ¿no? Y ella nos puso esa frase, loco es aquel que ha perdido todo menos la razón. Y dicen por ahí que los locos gobernarán el mundo y que los locos son los que mueven. Sí soy loco, fíjate que yo tengo algo curioso. Yo, a pesar de tener una formación, cuando me enamoro de algo, lo hago hasta lograrlo.
y no paso por encima de los demás, eso sí, porque no está dentro de mi formación ni religiosa ni ética, ¿no? Pero es algo que sí soy consistente en eso, o sea, hasta lograrlo, y creo que todo lo que me he propuesto, por esto puedo decir que a esta edad, tengo 32 años, y me siento satisfecho, a lo mejor no pleno en todos los ámbitos, pero sí me siento satisfecho y yo siempre le digo a mi mamá dice, ay, quédate chamaco, le digo, si en este momento el Señor decide llevarme, me iría bien, porque me siento pleno y siento que he logrado más de lo que una persona a mi edad, haber sido director a los 24 años, no es algo tan fácil, ¿no? Haber tenido ya un libro, haber tenido reconocimientos internacionales, nacionales, medallas, o sea, que no te hacen, porque eso no te hace, realmente lo que te hace es tu esencia. Puedo decir que me siento bien. Y de esta época de mi vida en la prepa, a la maestra Sofía, tengo otros maestros, ¿no? El maestro Mauro, el doctor Mauro de San Román, también marcó mucho en mi vida. La maestra Socorrito, el maestro Francisco Pacheco también, varios maestros, ¿no? De mi carrera, pues aunque no están en Campeche, un saludo también para ellos porque sé que me siguen. La maestra María Elena Castelán, ella en cocina mexicana y árabe y griega. La maestra Marta Ángeles, que fue mi maestra de repostería, que para mí fue un amor esa maestra. La maestra Lucía Montes de Oca, que me dio panadería, y me acuerdo que nos peleábamos porque me decía, es que esto no se hace así, porque yo venía de una tradición de panadería y me decía, esto se hace así, ya, no, es que no. Y obviamente porque te enseñan más técnico, no tan artesanal, ¿no? Ahora, pues bueno, ya también hablamos de compañerismo, porque ellos han participado. Y bueno, todos los maestros que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? La familia, mi mamá, mi papá, mi tía Aida, mi abuelo, mis hermanos, mis sobrinos. Aquí en el instituto yo puedo decir que tengo la dicha de trabajar con un equipo muy bueno. Como todo lugar, tienes tus bemoles, pero mi reconocimiento a la Escuela de Gastronomía, específicamente pues al maestro Hugo Villarino, que es mi compañero, creo que él compartió mucho conmigo este proyecto, ahora es director de la escuela. La maestra, aunque ya no está con nosotros, Gabriela Canaval, de la familia Canaval, de las butifarras y todo eso. También una chef que apoyó en la creación del libro. Mi amiga Oriana Fonseca, Ana Fuentes, Gisela Trejo, ¿no? Y todos los que han formado parte, Edgar Marcial, la maestra Selene, en su momento el maestro Eduardo, que ha sido el director con mayor trayectoria en turismo. Uh-huh. Bebidas, fíjate que en el libro se mencionan bebidas, pero mi segundo libro es ahorita la parte de ríos y lagunas, de creación propia estos dos, pero he trabajado en otros libros. Por ejemplo, trabajé con la CONAM, es un recetario que todavía está por imprimirse. Trabajé para el INAH Nacional, en un artículo especial del patrimonio que se manda a la UNESCO, y trabajé con la Universidad Autónoma de Campeche para hablar sobre la cocina maya. Entonces tengo incursiones en otros libros, en la Universidad Autónoma de Pachuca y en la Universidad Autónoma de Morelos también tengo intervención en ciertos libros, ¿no? Y bueno, me gustaría más adelante una mezcla, fíjate, de un libro que hable no solo de la cocina, sino hable de las festividades y los usos y costumbres relacionados con la cocina campechana, ¿no? Por ejemplo, hay la pedida de manos maya, por ejemplo, cómo se hace, que hay que presentar un número determinado de panes, un número determinado de chocolate, hablar sobre esas tradiciones y costumbres, ¿no? O por ejemplo, a mí me toca vivirlo todavía. Nosotros lo seguimos haciendo, pero veo que hay gente que se asusta. ¿Y qué es eso? El 8 de diciembre. En mi casa todos los años tradicionalmente se festeja la Nochebuena chiquita y llega mi papá con su pan de riñón, con su pan de huevo, su francés grande y con su jamón claveteado o con su rosca de queso. O sea, hablar de eso, y yo digo no rescatarlo porque todavía está vivo, sino incrementar a través de los procesos de divulgación esa tradición.